Este segundo domingo de Pascua, el Evangelio nos habla acerca de este lugar, el cenáculo. Aquí estaban reunidos los apóstoles el día mismo de la resurrección. Dice el Evangelio que estaban reunidos en este lugar los apóstoles por miedo a los judíos con las puertas cerradas. Es el mismo lugar de la última cena. Aquí están reunidos los apóstoles y aquí va a hacerse presente Jesús. Y eso es lo primero que quiero hacer notar. Estando aquí, ellos reunidos el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección, se hace presente Jesús. Y 2 veces en este pasaje evangélico se nos va a narrar que se reunieron el primer día de la semana, ese primer domingo, y al siguiente domingo, dice 8 días después, estando también reunidos aquí, Jesús volvió a estar presente. Y eso es una referencia clarísima a que desde el primer domingo, cada 8 días, la iglesia se reúne ya no solamente en este lugar porque ya no cabemos, sino en todas las iglesias del mundo que se convierten como en un nuevo cenáculo, en el lugar donde nace la iglesia, y aquí se hace presente el Señor. Cada domingo la iglesia se reúne con el Señor Jesucristo para recibir de Él el Espíritu Santo, para escuchar su palabra, para disfrutar de su presencia. Y en cierto sentido también, cuando se nos habla de que Tomás no estaba allí y de que él no entendía la experiencia que habían vivido los otros, pues es precisamente lo que ocurre también en la vida de la iglesia con aquellos que no participan de la Santa Misa. Quien no está presente los domingos con la iglesia, no vive el ritmo de la iglesia, no tiene la misma experiencia de fe y por ello le cuesta más el compartir la misma sintonía con el resto de la iglesia. La vida de la iglesia corre a través de la misa, a través de la Eucaristía, a través de las lecturas y a través de recibir la comunión con los demás, estar en comunión con los demás. Luego se nos va a decir que el Señor, al estar aquí con los apóstoles, les mostró sus llagas. Y este segundo momento me parece muy interesante porque Jesús ya está resucitado, pero se nos dice que resucitó con las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado también, su costado abierto. Y es misterioso, interesante, ¿por qué Jesús resucitado no sanó esas llagas, sino que las tiene abiertas y las muestra? Entonces se nos quiere ahí enseñar cómo el Señor quiso mantener esas llagas porque se convirtieron en los adornos más bellos de su cuerpo. Estas heridas de pies y manos y en su costado esas 5 llagas se volvieron las joyas más bellas de su cuerpo y las muestra con orgullo y con amor. ¿Por qué? Porque son testimonio de cuánto nos ha amado, de cuánto ha sufrido, de cuánto nos ha dado al derramar su sangre por nosotros. Y estas mismas llagas que Él conserva y que Él en el cielo, por decirlo así, está mostrando con gozo a su Padre, intercediendo por nosotros, esas mismas llagas son eternas y están allí como testimonio del sacrificio de Cristo, que nos siguen salvando esas llagas, nos dan una lección. Y es que también nosotros tenemos heridas, también nosotros tenemos sufrimientos, también en nuestra historia tenemos unas heridas profundas, tal vez no son físicas, tal vez son emocionales, espirituales, psicológicas, pero en nuestro pasado seguramente hay heridas y tal vez muy profundas y tal vez varias, como en el caso de Cristo. Y a veces quisiéramos olvidarlas, quisiéramos cerrarlas, quisiéramos pasar página y como dejarlas, esconderlas en algún sitio. Y el Señor nos dice no, porque pueden convertirse en llagas gloriosas, así se les llama en el pregón pascual. En la noche de Pascua, el pregón pascual dice así, las llagas gloriosas. Cuando se bendice el cirio se dice esto, en la vigilia pascual. Y nuestras llagas, nuestras heridas pueden también ser gloriosas, en el sentido de que se pueden transformar en algo bello.
aquello que más sufrimos, aquello que más dolor nos causó, aquello que más nos hizo sufrir, cuando le aprendemos a dar sentido y el Señor nos regala la gracia de transfigurar esas heridas, se vuelven gloriosas, se vuelven bellas, se vuelven lo más bello de nuestra vida. Recuerdos que ya no son amargos, sino que se vuelven dulces y que dan sentido a nuestro recorrido en la vida. Entonces la fe nos ayuda a transformar esas llagas, esas heridas en algo nuevo, en algo bello. Y eso también hoy le pedimos al Señor resucitado, que resucite, transforme, glorifique nuestras heridas. Y luego una tercera cosa. Tenemos de nuevo a Tomás, que fue incrédulo y que va con el Señor porque dice, no creeré si no meto mi mano, mi dedo en su llaga, en su costado. Si no tengo esa experiencia, yo no creeré. Y esto nos muestra que hay dos maneras de vivir nuestra fe. Una es aquella fe que quiere comprender y es legítimo. Querer poner el dedo en la llaga significa no que seamos incrédulos necesariamente, porque también podemos serlo, como Jesús critica también en este evangelio, de ser incrédulo, de yo no creo nada si no lo veo. Ver para creer, en el sentido de que estar cuestionándolo todo. Pero es legítimo que nuestra razón pida entender, porque para eso nos la dio Dios, para poder entender las cosas. El Señor aquí lo que nos está invitando a hacer, y el Evangelio lo que aquí nos está invitando a realizar en nuestra vida, es que nuestra fe no dependa únicamente de estar buscando pruebas históricas, pruebas filosóficas, pruebas científicas, sino sobre todo de que nuestra fe y nuestra razón llena de fe se alimenten de la Escritura, de que nosotros al conocer la Biblia, al conocer la Escritura y al ver cómo está tan armoniosamente conectada con nuestra vida, eso mismo nos dé la experiencia que hizo Juan dentro del sepulcro, que dice que entró y cuando vio vio y creyó. Entonces que nosotros también veamos, porque necesitamos ver para creer, efectivamente, pero ver la armonía de la revelación del Señor, no tanto pruebas científicas, porque en el fondo siempre esa manera de proceder será muy limitada. La ciencia nos puede dar indicios, pero nunca nos podrá demostrar de manera definitiva la fe. La fe nace de escuchar, de leer y de entender con el corazón y la mente la revelación del Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.